La alarma de la sesión de emergencia llevaba sonando 3 horas estándar, lo que significaba que el Consejo Galáctico se enfrentaba a la aniquilación total o que alguien había vuelto a derramar estimulante con cafeína sobre el panel de control. Dados los recientes acontecimientos, la líder del Consejo, Victara, apostaba por la aniquilación. «Orden, orden», bramó, agitando los brazos frenéticamente mientras representantes de 12 especies diferentes discutían en 17 idiomas distintos. La cacofonía le estaba provocando migraña en 3 de sus 4 lóbulos cerebrales, lo que en realidad era una mejora con respecto a la sesión de ayer sobre regulaciones comerciales. «Si me permiten su atención», continuó Vexar, activando el traductor universal al máximo volumen. «Estamos aquí para discutir lo que nuestra división de inteligencia ha etiquetado contacto como el problema humano». La cámara quedó en silencio. Incluso los ceprianos cesaron su incesante parloteo, lo cual era mucho decir porque esos insectoides literalmente no podían respirar sin hacer ruido. El consejero Blackton, un imponente ser cristalino que parecía haberle dado un título en derecho a una lámpara de araña, habló primero. «Recuérdame de nuevo por qué una especie que descubrió el fuego hace apenas 5 minutos en términos galácticos se considera un problema». Vexara activó la pantalla holográfica con un suspiro que resonó por sus 4 cámaras respiratorias. «Porque, consejera, estos humanos primitivos han logrado establecer colonias en 47 sistemas estelares en el último siglo. 47 sistemas que clasificamos como mundos mortales inhabitables. Quizás simplemente tengan buenos trajes ambientales», sugirió la consejera Mep, cuya propia especie requería burbujas con clima controlado solo para sobrevivir en condiciones atmosféricas estándar. «Sin trajes», respondió Vesfara, mostrando las imágenes de vigilancia. «Terraforman estos mundos con el simple recurso de aparecer y negarse a morir. Nuestros xenobiólogos están sufriendo crisis nerviosas intentando averiguar cómo sobreviven en planetas donde la lluvia es literalmente ácida. Y la fauna considera los agujeros de las naves espaciales como un simple chasquido». Las imágenes mostraban a humanos haciendo cosas que deberían haber sido físicamente imposibles. Humanos levantando objetos que pesaban el doble de su masa corporal. Humanos sobreviviendo en entornos que licuarían a la mayoría de las especies del Consejo. Humanos domesticando criaturas que la base de datos galáctica catalogó como aproximaciones con bombardeo orbital únicamente. «Hay más», continuó Vescara. «Porque, al parecer, el universo tenía sentido del humor, y hoy estaba particularmente oscuro. Han comenzado lo que llaman programas de intercambio cultural con nuestras especies miembros. 3 civilizaciones diferentes ya han informado que sus jóvenes adultos han comenzado a exhibir patrones de comportamiento humano». «¿Cuáles son?», preguntó Blackton, aunque su estructura cristalina ya se estaba apagando por el miedo, la curiosidad, el optimismo, una inexplicable necesidad de abrazar criaturas peligrosas y llamarlas buenas. El silencio que siguió podría haber sido un arma. «Por eso», anunció Vexar con el aire de quien revela una obra maestra, «estamos implementando la solución gamma, que es», chilló el consejero Mep. «Capturamos un espécimen para estudiarlo. No cualquier espécimen, claro está. Necesitamos entender qué motiva a estas criaturas antes de que adopten accidentalmente toda nuestra galaxia en su estructura social». Fue Blackton quien hizo la pregunta obvia. «¿A quién propone exactamente que enviemos a capturar a un humano? Nuestras mejores unidades militares informan que intentar someterlos resulta en lo que los humanos aparentemente llaman un entrenamiento divertido». La sonrisa de Victara podría haber alimentado una pequeña estación espacial. «Ya he contactado al candidato perfecto. Alguien que nunca ha fallado en una cacería. Alguien que considera a las especies enteras nada más que trofeos interesantes. Alguien que...» La cámara. Las puertas se abrieron con un silbido, interrumpiendo su dramático desarrollo de una forma que habría hecho llorar a políticos de menor rango. Lo que entró no era tanto caminar como fluir, como si la muerte hubiera aprendido a moverse con propósito. 2,5 metros de músculo escamoso,
4 brazos rematados en garras que probablemente podrían abrir una lata o destripar una ballena espacial con la misma eficiencia, y ojos que sugerían que su dueña había presenciado la muerte térmica del universo y la consideraba medianamente entretenida. «Chae», dijo Vex, intentando recuperar su ímpetu dramático. «Gracias por venir». La voz de la cazarrecompensas sonaba como grava procesada en una hormigonera que había desarrollado opiniones sobre la mortalidad. Mencionaste tarifas estándar de pago para la adquisición de especímenes. Tarifas triples. Vestra confirmó. La especie objetivo puede presentar desafíos únicos. La risa de Kae era el sonido que emitían las pesadillas cuando querían asustarse mutuamente. He cazado criaturas en 6 galaxias. He capturado seres que existen en 17 dimensiones simultáneamente. Una vez traje de vuelta a una criatura hecha completamente de agresiva incertidumbre cuántica. Hizo un gesto con uno de sus antebrazos en lo que podría haber sido una confianza desdeñosa o una amenaza. ¿Qué podrían hacer estos humanos blandos y lentos que se considerara desafiante? Los miembros del consejo intercambiaron miradas que sugerían que estaban reconsiderando colectivamente este plan, sus instintos de supervivencia como especie y sus elecciones profesionales. «Excelente», dijo Victara, porque a estas alturas, estaba comprometida con este curso de acción como un meteorito se compromete a impactar. «Tráiganos un espécimen humano. Preferiblemente vivo, pero entendemos que estas cosas pueden ser complicadas». La sonrisa de Cthulhu reveló unos dientes que la evolución claramente había diseñado con la violencia en mente. «Será la caza más fácil de mi carrera». Al salir de la cámara, ninguno de los miembros del consejo mencionó que su investigación había descubierto un hecho particularmente inquietante sobre los humanos. Tenían una tendencia casi patológica a hacerse amigos de cualquier cosa que no intentara matarlos de inmediato, e incluso a veces de las cosas que sí lo hacían. 3 días después, la nave furtiva de Kae flotaba a la sombra de un asteroide, observando cómo la nave de la colonia humana se desplazaba por el espacio como una comida particularmente lenta e indefensa. La nave se llamaba Nuevos Horizontes, lo que le pareció optimista considerando sus horizontes. Estaban a punto de volverse significativamente más limitados. Hizo su investigación con naturalidad. Los humanos eran mamíferos bípedos, con una altura promedio de 1.8 metros y poseían una estructura ósea frágil que sugería que la evolución había tenido un mal día. Carecían de armadura natural, garras dignas de mención, y sus capacidades sensoriales eran tan limitadas que ni siquiera podían ver bien en la oscuridad. Esto sería como cazar una planta particularmente parlanchina. La nave colonial se había detenido para mantenimiento rutinario cerca de una estación minera, lo que significaba que su seguridad se centraría en posibles amenazas piratas, no en depredadores ápice que se materializaban dentro de su nave. Kior activó su dispositivo de camuflaje personal y se teletransportó directamente a lo que sus escaneos habían identificado como un corredor de baja velocidad. Se materializó en lo que parecía ser una zona recreativa. Todo de colores suaves y bordes redondeados, como si los humanos temieran que sus propios muebles los lastimaran. Patético. Sus sensores térmicos detectaron de inmediato una única señal de calor moviéndose por el corredor adyacente. Perfecto. Un humano aislado, probablemente perdido o vagando por donde no debería estar. Kior se movía con el silencio fluido de una criatura que había perfeccionado el arte de ser el servicio de entregas personal de la muerte. Dobló la esquina, con los 4 brazos listos para someter a su presa con el mínimo daño posible, y se encontró cara a cara con su objetivo. Medía aproximadamente 1 metro de altura. «¡Guau!», exclamó el pequeño humano, y Kior se dio cuenta, cada vez más horrorizado, de que estaba viendo a lo que los humanos llamaban un niño. «¿Eres un extraterrestre? Pareces un dinosaurio genial. Son garras de verdad». El cerebro de Kior, que había procesado con éxito las amenazas de criaturas de múltiples galaxias, se detuvo por completo. La pequeña humana lo miraba con lo que solo podría describirse como deleite, dando saltos de emoción. «Bueno», continuó,
aparentemente indiferente a su silencio de asombro. Mamá dice que no debería hablar con desconocidos, pero no eres realmente un desconocido si eres un extraterrestre, ¿verdad? Es como el primer contacto. Soy Emma. ¿Cómo te llamas? Soy yo, empezó Cator, pero se detuvo. En 300 años de casa, ninguna presa le había preguntado su nombre. La mayoría estaban demasiado ocupadas gritando, corriendo o explotando ocasionalmente. Soy KTH Thor el Destructor. Es un nombre muy largo, dijo Emma pensativa. ¿Puedo llamarte señor Miedo? Pareces aterrador, pero del tipo de miedo divertido, como un monstruo de una película que en realidad es agradable. No soy agradable, logró decir Cater, su voz sonando insegura incluso para él mismo. Soy un cazador, un asesino de mundos, la sombra que acecha el vacío entre las estrellas. Emma asintió con seriedad. Suena a un trabajo genial. ¿Te gusta? Quiero ser xenobióloga cuando sea mayor. Eso significa que estudio extraterrestres. ¿Estás aquí para que te estudien? Ah, ¿tienes hambre? Tengo jugos en cajitas. Antes de que Kaitor pudiera procesar esta sobrecarga de información, el pequeño humano había sacado lo que parecía ser un recipiente con líquido y se lo ofrecía con ambas manos. Es de sabor a manzana, explicó amablemente. Mamá dice que compartir es cuidar, y parece que tienes sed. Viajar por el espacio probablemente sea un trabajo muy duro. Thor miró la ofrenda. En toda su carrera, Pra le había ofrecido muchas cosas. Sobornos, información, súplicas desesperadas de clemencia, a veces artefactos religiosos que creían que podrían protegerlos. Nunca jugo de manzana. No tienes miedo, observó, todavía intentando asimilar esta situación. ¿Debería tenerlo yo?, preguntó Emma, ladeando la cabeza. O sea, no me has hecho daño ni nada. Y papá siempre dice que se sabe si alguien es realmente malo por cómo trata a las personas más pequeñas. Probablemente podrías comerme si quisieras, pero solo estás ahí hablando, así que supongo que probablemente estés bien. Sí que podría consumirte, asintió Cator lentamente. Pero no lo harás, ¿verdad?, dijo Emma con la confianza absoluta que sugería que nunca se había encontrado con un universo donde les pasaran cosas malas a los humanos pequeños. Porque eso sí sería cruel. Y tú no pareces cruel. Das miedo, sí, pero no de forma cruel. Más bien de forma protectora. Thor sintió que algo en su visión del mundo se resquebrajaba. ¿Protector? Sí. Como mi papá cuando alguien molesta a su mamá. Tiene esa mirada que dice, te mataré, pero solo para protegernos. Tienes esa misma mirada, solo que quizás un poco más, señaló vagamente sus garras y dientes, más equipado para el final. El cazador que había rastreado criaturas por galaxias se vio completamente superado por un niño humano de 14 kilos armado con jugo de fruta y una creencia aparentemente inquebrantable en la bondad del universo. ¿Estás perdido?, preguntó Emma, porque al parecer su crisis existencial no avanzaba lo suficientemente rápido para su capacidad de atención de 8 años. Yo también estoy un poco perdido. Se suponía que debía estar en el cuarto de juegos, pero vi unas luces geniales afuera y quise ver mejor. Y ahora no recuerdo por dónde vine. Y de eso se dio cuenta con horror creciente cuando todo se descontroló por completo. 20 minutos después, Kior se encontró en lo que solo podría describirse como la situación más surrealista de sus 3 siglos de carrera. Caminaba por los pasillos de una nave humana, acompañado por un pequeño humano que, de alguna manera, había decidido ser su nuevo mejor amigo y guía turístico. Y esta es la bahía de hidroponía, anunció Emma, señalando una puerta con el entusiasmo de un diplomático experimentado. Ahí es donde cultivamos comida en el espacio. Mamá dice que es como magia, pero con ciencia. ¿Comes comida normal o tienes que cazar todo? Normalmente consumo la fuerza vital de mis enemigos, respondió Kior automáticamente, y luego se preguntó por qué respondía a sus preguntas. Eso suena muy ineficiente, dijo Emma pensativa.
¿Y si no tienes enemigos ese día? Simplemente pasas hambre. La pregunta era tan práctica que Kaor la consideró seriamente. Creo enemigos según sea necesario. Eso parece trabajo extra. Deberías probar los sándwiches. Mucho más fácil. Pasaron por una ventana que mostraba el campo estelar. Emma pegó la cara al aluminio transparente de inmediato. Mira qué bonito es. Papá dice que podría haber millones de civilizaciones ahí fuera, cada una a su manera. ¿No mola? Probablemente ni siquiera seamos los más raros. Cator contempló la misma vista que había servido de telón de fondo para incontables cacerías y se dio cuenta de que nunca la había considerado bonita. Era simplemente el terreno, los peligros de la navegación, el vacío entre las presas. ¿Tienes familia, señor Miedo?, preguntó Emma, aparentemente sin darse cuenta de que acababa de preguntarle al cazador más temido de la galaxia sobre su vida personal. Soy un cazador solitario, respondió con frialdad. Decía, suena solitario. ¿No te aburres? Es decir, me aburro solo en el viaje a la nueva colonia, y eso que solo son 6 meses. ¿Cuánto tiempo llevas solo? 300 años, dijo Kior, y de inmediato se preguntó por qué había respondido con sinceridad. Emma se detuvo y lo miró con lo que él comenzaba a reconocer como una expresión de estar procesando algo importante. ¡Qué largo! ¿Estás triste? La pregunta lo impactó como un torpedo de plasma en la unidad central de procesamiento. En 3 siglos, nadie le había preguntado si estaba triste. Asustado, ciertamente enojado, a menudo desesperado por escapar constantemente. Pero triste. No experimento tristeza, dijo, lo cual probablemente era cierto, pero se sentía extrañamente vacío. Oh, dijo Emma, y luego se iluminó al instante. Bueno, ya no estás solo. Estoy aquí y soy muy buena compañía. Mamá dice que podría hacerme amigo de un agujero negro si me esforzara lo suficiente. Antes de que Héctor pudiera explicar que los agujeros negros no eran adecuados para la amistad, Emma vio algo más que captó su atención. «Oh, cápsulas para la siesta», exclamó, señalando una fila de lo que sus escáneres identificaron como cámaras de descanso de emergencia. «Tengo sueño. Viajar por el espacio es agotador. ¿Quieres echarte una siesta conmigo?» «No necesito descansar», empezó K. Pero Emma ya estaba subiendo a una de las cápsulas. Todos necesitan descansar. Tonto. Incluso los cazadores espaciales que dan miedo. Vamos, hay espacio para 2 si aprietas los brazos. Y así fue como Kaitor, el destructor, terror de 12 galaxias, se encontró apiñado en una cápsula de descanso diseñada para criaturas de la mitad de su tamaño, observando a un pequeño humano acomodarse para lo que ella llamaba un momento de tranquilidad. «Qué bien», murmuró Emma, ya medio dormida. «Es como tener un ángel guardián enorme y aterrador». «No soy un guardián», protestó Kior en voz baja. Pero Emma ya se estaba quedando dormida. Fue entonces cuando sus sensores de proximidad detectaron movimiento en el pasillo exterior. Múltiples señales de calor moviéndose con los patrones deliberados de un grupo de búsqueda, pero no señales humanas. Eran piratas Scream, a juzgar por sus lecturas biológicas, probablemente allí por la misma razón que él, atraídos por informes de una nave humana fácil de alcanzar. Los instintos de Héctor se activaron de inmediato. Tenía 2 opciones. Podía dejar al humano dormido y completar su misión original aprovechando la distracción del ataque pirata para escapar con su espécimen. O miraba a Emma, que de alguna manera había logrado acurrucarse contra su costado blindado como si fuera un peluche gigante. Estaba completamente vulnerable, confiando plenamente en él a pesar de conocerlo desde hacía menos de 1 hora. Los Skre se acercaban. Podía oír su comunicación entrecortada cada vez más fuerte. «Bueno», murmuró Héctor para sí mismo, «definitivamente no es así como pienso pasar el martes». Salió con cuidado de la cápsula, asegurándose de no despertar a Emma, y se colocó entre el niño dormido y la entrada del pasillo.
Sus garras se extendieron con un suave chasquido que habría hecho que su presa se mojara de miedo. El primer Scree dobló la esquina y se encontró cara a cara con un depredador de ápice de 2,4 metros muy molesto. «Te equivocaste de nave», gruñó Cator, y descubrió que proteger algo era muy diferente a cazarlo. La pelea fue breve, eficiente y se desarrolló en ese silencio que sugería que alguien no quería despertar a un niño de 8 años dormido. Al terminar, Thor se encontró de pie junto a 3 piratas inconscientes, preguntándose cuándo había empezado a pensar en Emma como su humana a la que proteger. «Señor Miedo», dijo una voz soñolienta desde la cápsula. «¿Está todo bien?» Oí un ruido. «Todo bien, pequeño», dijo Cator, ocultando rápidamente la evidencia de sus recientes actividades. «Vuelve a dormir». «De acuerdo», bostezó Emma. «Gracias por mantenerme a salvo». Y ese momento, casi pánico, en el que Kior se dio cuenta fue el momento en que dejó de ser un cazador y empezó a ser lo que fuera en lo que los humanos te convertían cuando decidían que pertenecías a su manada. A la mañana siguiente, si es que podía llamarse mañana en la eterna noche del espacio, Emma despertó con esa energía desbordante que sugería que los niños humanos eran alimentados por pequeños reactores de fusión. «Buenos días, señor Miedo», canturreó, aparentemente indiferente a que se dirigiera a una criatura que la mayoría de las especies usaban como objeto de sus peores pesadillas. «¿Dormiste bien? Estás muy calentito, como una gran almohadilla térmica escamosa». Por, que había pasado la noche en estado de hipervigilancia mientras le servía de almohada, emitió un sonido que podría indicar que asentía. «Es sorprendentemente cómodo descansar contigo, pequeña humana Emma», corrigió alegremente. «Y claro que lo soy. Mamá dice, los humanos son naturalmente buenos compartiendo espacio. Evolucionamos como cazadores en manada, así que se nos da muy bien dormir en grupos». «Cazadores en manada». Las palabras impactaron a Cator como una revelación entregada por un bombardeo orbital. «Háblame de tus padres», dijo, intentando mantener un tono de voz informal mientras su visión del mundo sufría renovaciones estructurales. «Son geniales», dijo Emma, sacando lo que parecía comida en conserva de algún lugar de su ropa. «¿Quieres cecina? Está hecha de carne de res. Es de vacas, que son estos animales enormes que tenemos en la tierra para comer. Pesan como 450 kilos cada una, y simplemente las tenemos cerca». Kior aceptó la ofrenda automáticamente, su mente aún procesando. «Domesticas criaturas que pesan 450 kilos. Ah, claro. Un montón de cosas. Vacas, caballos, cerdos». Mamá creció en un rancho donde tenían unas cosas llamadas toros, que básicamente son carne de res enojada con cuernos. Solía montarlos por diversión. ¿Por diversión? Sí, se llama montar toros. Te subes a la carne enojada y pruebas. No caerse mientras intenta matarte. Mamá era muy buena en eso hasta que conoció a papá y decidió que quería hacer algo menos peligroso. Menos peligroso que montar criaturas que intentan matarte. Sí, se hizo ingeniera de combate. Eso es mucho más seguro porque solo te disparan piratas y demás, no te pisotean vidas. Cator sintió un cambio fundamental en su comprensión de la realidad. Tu madre lucha contra piratas. Bueno, sí. Alguien tiene que arreglar la nave cuando los malos le hacen agujeros. El mes pasado, tuvo que luchar contra unos asaltantes de Corbón con solo una antorcha de plasma y unas palabrotas muy creativas. Papá estaba muy orgulloso. ¿Y tu padre? La cara de Emma se iluminó como una pequeña estrella. Papá es xenobiólogo. Por eso vamos a la nueva colonia. Estudia formas de vida extraterrestre para ver cuáles podrían ser amigables y cuáles son peligrosas. Es muy bueno en eso porque solía estar en la infantería de marina colonial. ¿Infantería de marina? Kat repetía semanalmente. Sí. Era sargento en la campaña de los Titán. Ahí fue donde conoció a mamá, de hecho. Ella estaba arreglando su nave mientras estaba bajo fuego enemigo, y papá estaba conteniendo a esos cangrejos araña enormes para que ella pudiera trabajar.
Dice que fue amor a primera vista. La comprensión de Héctor sobre los civiles humanos se actualizaba rápida e incómodamente. Sus padres se conocieron en combate. Ajá. Ah. ¿Y adivina qué? Papá una vez hizo una pulseada con un campeón de Gorblox y ganó. ¿Puedes creerlo? Un humano venciendo a un Gorblox en una pulseada. Papá dice que todo se trata de apalancamiento y no rendirse, pero creo que los humanos podrían ser más fuertes de lo que todos creen. Los Goreblox eran seres cristalinos de 2.4 metros de altura con una densidad muscular capaz de aplastar casi cualquier material. El hecho de que un humano hubiera derrotado a uno en una competición de fuerza sugería que todo lo que la galaxia creía saber sobre las capacidades físicas humanas era catastróficamente erróneo. Emma, dijo Cator con cuidado, háblame de la Tierra. Oh, la Tierra es hermosa, dijo Emma, preparándose para lo que claramente iba a ser una explicación detallada. Tiene un montón de entornos diferentes. Tenemos desiertos donde la temperatura puede matarte, selvas llenas de criaturas que quieren comerte, océanos con animales tan grandes que parecen islas vivas, montañas que tocan el cielo y casquetes polares tan fríos que tu aliento se solidifica. Y los humanos vivimos en todos estos lugares. No solo vivimos allí, nos encanta. Vamos de vacaciones al desierto mortal. Nadamos en océanos con tiburones. Son como cuchillos nadadores con dientes. Escalamos las montañas asesinas por diversión. Papá dice que los humanos son la única especie que ve un entorno hostil y piensa que debería construir una casa allí. Estaba empezando a entender por qué el Consejo Galáctico estaba aterrorizado. Ah, y tenemos algunos animales peligrosos como mascotas. Emma continuó felizmente. Tenemos estas cosas llamadas perros que descienden de los lobos y gatos que son básicamente pequeñas máquinas de matar, pero son súper mimosos. Mi vecino tenía una serpiente que podía exprimirte la vida, y la llamaba Señor Abrazos. Domesticas a los depredadores. Bueno, sí. Cualquier cosa puede ser un amigo si eres amable. Thor miró la carne en conserva que aún sostenía y se dio cuenta, con creciente horror, de que ella tenía razón. La pequeña humana, mediante el simple recurso de ser amable y compartir comida, había convencido a un superdepredador galáctico para que se convirtiera en su guardián personal en menos de 24 horas. Emma, dijo lentamente, ¿cuántos humanos hay en tu nave colonial? Unos 10.000. Vamos a crear un mundo completamente nuevo. Papá dice que será genial porque el planeta al que vamos tiene todas estas criaturas interesantes que nadie ha estudiado todavía. Algunas de ellas supuestamente son muy peligrosas, pero papá dice que eso significa que será divertido descubrirlas. 10.000 humanos dirigiéndose hacia un mundo lleno de criaturas peligrosas que habían planeado estudiar, hacerse amigos y probablemente domesticar. Thor sintió una migraña en su cerebro terciario. La mejor parte, continuó Emma, es que mamá y papá dicen que puedo ayudar con la investigación cuando lleguemos. Soy muy buena con los animales. Creo que es porque no doy por sentado que dan miedo solo porque se ven diferentes. Le sonrió con total confianza y cariño. Y Kae se dio cuenta de que estaba viendo a la criatura más peligrosa de la galaxia. No porque pudiera destruir mundos, sino porque podía hacer que cualquier cosa quisiera proteger los mundos en los que vivía. Fue durante lo que Emma llamó Hora de Aventuras, que Héctor descubrió el verdadero horror de los niños humanos. No solo eran intrépidos. Tenían un radar activo para el peligro y una creencia inquebrantable de que todo en el universo era un amigo que aún no conocían o un problema que podía resolverse con suficiente optimismo y bocadillos. ¿Quiénes son las alarmas de proximidad?, preguntó Emma alegremente mientras las luces rojas comenzaban a parpadear por todo el pasillo. Eso suele significar que algo emocionante está a punto de suceder. El oído mejorado de Kaor captó el distintivo sonido de los motores de los asaltantes Boran acercándose a la nave colonial. Los bortianos eran conocidos por su brutalidad y su costumbre de tomar prisioneros para su peleas en la arena. También estaban, se dio cuenta, con creciente temor, a punto de encontrarse con su primer hijo humano.
Emma, dijo con cuidado. Necesitamos encontrar un lugar seguro donde puedas esconderte. ¿Esconderse? Emma parecía genuinamente confundida. ¿Por qué me escondería? ¿Estamos jugando? No, pequeña. Hay seres peligrosos acercándose a esta nave. Seres que podrían hacerte daño. La expresión de Emma cambió y, por un instante, Cayor vislumbró algo que despertó sus instintos depredadores. No era miedo. Era la mirada calculadora de una criatura que evalúa una amenaza para su manada. Oye, ¿quieres hacerle daño a mis amigos?, preguntó, con un tono de voz que él no había oído antes. La gente de esta nave. Bueno, eso no es muy amable de su parte, dijo Emma, y de alguna manera logró que esas palabras sonaran más siniestras que cualquier grito de guerra que hubiera oído jamás. Creo que deberíamos explicarles por qué es una mala idea. Antes de que pudiera detenerla, Emma se dirigió al panel de comunicación más cercano, y de alguna manera, activó el intercomunicador de toda la nave. Su vocecita resonó por todos los pasillos de la enorme nave. Hola a todos, soy Emma Rodríguez de la sección C7. Tenemos visitantes hostiles que quieren hacer daño. ¿Podrían los adultos asegurarse de que todos estén a salvo y tal vez alguien podría explicarles a los alienígenas malvados que no nos gustan los abusadores? Gracias. La simplicidad de su anuncio contradecía lo que Kyo reconoció como una comunicación táctica perfectamente ejecutada. Había identificado la amenaza, advertido a toda la nave y declarado la guerra, todo con el tono de alguien que parecía estar organizando una excursión escolar. Listo, dijo, volviéndose hacia él con satisfacción. Ahora todos saben lo que está pasando. Fue entonces cuando la primera explosión sacudió la nave. Héctor observó fascinado cómo la actitud de Emma se transformaba en algo que habría enorgullecido a un instructor militar terrano. De acuerdo, señor Miedo, dijo con una voz tranquila y concentrada que sugería un entrenamiento de emergencia exhaustivo. Los malos probablemente intentarán abordar la nave cerca de los muelles de atraque. Necesitamos llegar al centro donde están los demás niños, porque ahí es donde los adultos se plantarán. ¿Puedes cargarme? Soy más rápido si no tengo que usar mis propias piernas. Kior se encontró obedeciendo sin rechistar, alzando a Emma en dos brazos mientras dejaba a los otros dos libres para el combate. Ella se acomodó contra él con la facilidad de quien claramente ya lo había hecho antes. Toma los pasillos de mantenimiento, le indicó, señalando hacia una escotilla de servicio. Son más rápidos, y los malos no lo sabrán. Gire a la izquierda en el tercer cruce y siga recto hasta llegar al mamparo de emergencia. ¿Cómo conoces tan bien la disposición de la nave?, preguntó Kur mientras seguía sus instrucciones con la fluida gracia de una criatura nacida para cazar en espacios reducidos. Papá me hizo memorizar todas las rutas de emergencia el primer día. Emma respondió con naturalidad. Dice que la preparación es la diferencia entre la aventura y el desastre. Ah, y si nos encontramos con algún mal tipo, no te preocupes por ser amable. Mamá dice que a veces hay que ser cruel con la gente mala para proteger a la gente buena. Se movieron por los pasillos de mantenimiento con sorprendente eficiencia. Emma proporcionaba navegación mientras los sentidos de Cator rastreaban el movimiento de Bort y los incursores a través de la nave principal. Lo que había descubierto hizo que su estimación de la conciencia táctica humana sufriera otra revisión radical. Emma no solo le estaba dando instrucciones. Estaba coordinando sus movimientos para evitar a los grupos de abordaje, y al mismo tiempo, posicionándolos para interceptar a cualquier inquerse que pudiera amenazar las áreas civiles. Estaba pensando 3 movimientos por delante. Y tenía 8 años. Ahí está, susurró, señalando a través de una rejilla de ventilación. 3 se dirigían a los aposentos familiares. Tenían esas armas de choque que supuestamente dejaban inconscientes a las personas para capturarlas fácilmente. Kior miró a través del gran agujero y vio a 3 asaltantes Boran moviéndose con la arrogancia confiada de los depredadores que creían estar cazando. No tenían ni idea de que estaban a punto de encontrarse con algo que redefiniría su comprensión de la cadena alimenticia.
Quédate aquí, le dijo a Emma. Solo será un momento. Espera, dijo Emma, agarrándolo del brazo. No los mates si no es necesario. Papá dice que quitar una vida siempre debería ser la última opción, no la primera. Thor la miró fijamente. Incluso en medio del combate, incluso protegiendo a su familia, le preocupaba el bienestar de los seres que habían venido a hacerles daño. Era o la cosa más ingenua que había oído jamás, o la comprensión más sofisticada del poder que había encontrado. Me sujetarán, prometió. Lo que siguió fue menos una pelea que una clase magistral de técnicas de sometimiento no letales. Kior se abrió paso entre los invasores y los inutilizó a los tres antes de que pudieran siquiera darse la vuelta. Fue preciso, eficiente y llevado a cabo con la clase de cortesía profesional que sugería que era un artesano orgulloso de su trabajo. Buen trabajo, dijo Emma, dejándose caer a su lado con la clase de valentía despreocupada que hacía gritar el instinto de preservación de la especie de Hector. Ni siquiera les has dañado demasiado la armadura. El equipo de seguridad podrá usar su equipo como prueba. No te preocupa que haya cometido un acto violento delante de ti. Emma lo consideró seriamente. Papá dice que la violencia es una herramienta como cualquier otra. Lo importante es usarla solo cuando sea necesario y solo la necesaria. Protegiste a mi familia y no les hiciste más daño del necesario. Ese es un buen uso de la herramienta. La forma informal en que habló sobre la ética del combate mientras pisoteaba a los asaltantes inconscientes sugería que los niños humanos recibían un nivel de educación táctica y moral que la mayoría de las especies reservaban para sus unidades militares de élite. Emma Cator dijo lentamente, ¿con qué frecuencia ocurren cosas así en las naves humanas? Ataques piratas. Quizás 1 o 2 veces al año. El espacio es peligroso, así que debemos estar preparados para situaciones peligrosas. Papá dice, el universo está lleno de abusadores, pero también de personas que vale la pena proteger, así que debes estar preparado para lidiar con ambos. Como convocado por sus palabras, el sonido de voces humanas coordinadas resonó por los pasillos, no gritos ni pánico, sino la comunicación tranquila y profesional de personas entrenadas precisamente para este escenario. Parece que los adultos lo tienen todo bajo control, dijo Emma con satisfacción. Son muy buenos manejando los problemas. Vamos a asegurarnos de que todos estén bien. Mientras se dirigían hacia el centro, Cator se dio cuenta de algo que lo llenó con una mezcla de asombro y terror existencial. Emma no había sido la protegida durante este encuentro. Ella lo había estado protegiendo, no del daño físico, sino de tener que tomar decisiones difíciles. Le había dado permiso para usar la violencia mientras establecía límites morales. Le había brindado orientación táctica mientras se aseguraba de que entendiera el marco ético. En esencia, ella lo había manejado durante su primer encuentro con la manada humana. Una humana de 8 años acababa de demostrar que era más sofisticada tácticamente, más moral y estratégicamente consciente que la mayoría de los seres que había cazado en 6 galaxias y lo había hecho mientras se aseguraba de que todos, incluso los malos, recibieran un trato justo. Da miedo, dijo Emma, mirándolo con esos ojos increíblemente confiados. ¿Estás bien? Parece que estás pensando mucho en algo. Estoy empezando a entender, respondió Cater. Porque la galaxia debería tener mucho miedo de tu especie. Emma se rió. Eso es una tontería. No damos miedo. Simplemente somos muy buenos haciendo amigos. Cator se dio cuenta de que eso era exactamente lo que los convertía en la fuerza más aterradora del universo. El viaje de regreso a las cámaras del Consejo Galáctico se sintió diferente esta vez. La nave furtiva de Hector zumbaba a través del hiperespacio mientras Emma dormía pacíficamente en el asiento del pasajero que él había instalado apresuradamente, agarrando un animal de peluche que había presentado como el señor Fluffington y ocasionalmente murmurando cosas como, la mitocondria es el centro neurálgico de la célula mientras duerme, sueños educativos. Porque, por supuesto, los niños humanos tenían sueños educativos.
Octor había pasado el viaje de 3 días tratando de redactar un informe que transmitiera adecuadamente la magnitud del error de cálculo del Consejo. ¿Cómo se le explica a 12 especies diferentes que fundamentalmente no habían entendido la naturaleza de la amenaza a la que se enfrentaban? ¿Cómo se les dice a los seres que habían gobernado la galaxia durante milenios que estaban a punto de ser adoptados? Las cámaras del Consejo lucían exactamente iguales que cuando las había dejado, pero Octor ahora las veía a través de los ojos de Emma. La imponente arquitectura diseñada para intimidar probablemente le recordaría a un museo. La iluminación cuidadosamente calculada destinada a inspirar asombro la haría preguntar si habían considerado opciones más eficientes energéticamente. Los propios representantes, vestidos con trajes ambientales específicos de su especie y poses amenazadoras, serían clasificados como nuevos amigos que probablemente necesitarían abrazos. La voz de Catorara resonó por toda la cámara cuando las puertas se abrieron con un silbido. Has regresado y has traído el espécimen. Todo el consejo guardó silencio cuando entró Kae, llevando a un humano dormido de 8 años que de alguna manera lograba lucir adorable mientras babeaba ligeramente sobre su hombro blindado. Este es tu humano capturado. La estructura cristalina del consejero Blackton tembló de confusión. Parece diminuto y defectuoso, añadió el consejero Mep, mientras su burbuja climática se tambaleaba nerviosamente. Está goteando fluidos. Ella no tiene ningún defecto, dijo Cator, su voz con un tono peligroso que hizo que varios consejeros dieran un paso atrás. Ella está durmiendo. Los jóvenes humanos necesitan un descanso prolongado para procesar la información táctica que adquieren durante sus horas de vigilia. ¿Información táctica? Bexar repitió. Antes de que Kaor pudiera responder, Emma se removió en sus brazos, bostezando y parpadeando ante los representantes reunidos con el tipo de confusión somnolienta que la hacía parecer aún más inofensiva de lo habitual. Ya llegamos, señor Skerry, murmuró, luego se dio cuenta de su audiencia. Toda su conducta cambió a lo que Cator ahora reconocía como su modo de conocer gente nueva. Oh, hola. ¿Son ustedes amigos del señor Skerry? El silencio que siguió podría haberse utilizado para calibrar instrumentos sensibles. Soy el líder del Consejo Vectara, fue la respuesta final, pronunciada en el tipo de tono cuidadosamente controlado que normalmente se reserva para la difusión de artefactos explosivos. Tú eres el espécimen humano. Soy Emma, dijo alegremente, aparentemente sin importarle que se refirieran a ella como un espécimen. ¿Estás a cargo aquí? Este lugar es realmente genial. Es como un gran espacio de las Naciones Unidas, excepto que tiene más tentáculos y partes brillantes. ¿Naciones Unidas? Preguntó Blackon. Oh, así es como los humanos organizamos nuestro planeta antes de ir al espacio, explicó Emma amablemente. Muchos grupos diferentes con ideas diferentes, todos tratando de trabajar juntos y tomar decisiones que sean buenas para todos. Es muy difícil, pero muy importante. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas que sugerían que esta información se estaba presentando como motivo de preocupación. Verás, continuó Emma, simpatizando con su tema de la manera que hizo que los instintos protectores de Kai-Tor se activaran. Papá dice que el truco para un buen gobierno es asegurarse de que todos sean escuchados, pero también de que las personas que quieren dañar a otros no establezcan las reglas. Se trata de equilibrio. ¿Tu padre estudia gobierno?, preguntaba Vara semanalmente. Oh, no. Estudia a los extraterrestres, pero dice que comprender cómo funcionan las sociedades es parte de comprender cómo funcionan las especies. Realmente no puedes conocer una criatura a menos que sepas cómo vive con otras criaturas. Por eso los humanos son tan buenos haciendo amigos. Hemos tenido mucha práctica trabajando con personas que son diferentes a nosotros. Tur observó cómo las expresiones del consejo pasaban de la confusión al creciente horror cuando comenzaron a procesar las implicaciones. Hablando de amigos, dijo Emma, mirando alrededor de la cámara con evidente deleite. Sois todos muy interesantes. ¿Es realmente agua en la que estás flotando o es algún tipo de fluido especial? Y vaya,
¿Esos cristales reales están creciendo fuera de tu cuerpo o son como una armadura decorativa? Ah, y tienes tantos brazos. Eso debe ser muy conveniente. Lo que siguió fueron quizás los 15 minutos más surrealistas en la historia del Consejo Galáctico. Mientras Emma se abría paso sistemáticamente entre los representantes reunidos con el tipo de curiosidad y entusiasmo genuinos al que aparentemente era imposible resistirse, hizo preguntas reflexivas sobre su biología, sus culturas y sus planetas. Escuchó las respuestas con obvia fascinación y logró hacer que cada especie sintiera que eran los seres más interesantes que jamás había conocido, y Cator se dio cuenta de que probablemente lo eran. Para Emma, cada nueva criatura era un amigo esperando a suceder y un rompecabezas esperando ser resuelto. Todo esto es muy agradable, logró finalmente Vara. Pero te trajimos aquí para estudiarte, joven humano, y comprender qué hace que tu especie sea tan adaptable. Bueno, eso es fácil, dijo Emma. Somos muy buenos aprendiendo cosas, nos gusta ayudar a nuestros amigos y no nos rendimos cuando las cosas se ponen difíciles. Además, somos un poco tercos, lo que mamá dice que en realidad es un rasgo de supervivencia, aunque la vuelve loca. Pero seguramente intervino el consejero Mep. Vuestra especie debe tener alguna debilidad, alguna limitación que le impida expandirse indefinidamente. Emma lo consideró seriamente. Bueno, no somos muy buenos siendo malos el uno con el otro por mucho tiempo. Seguimos intentando solucionar los problemas en lugar de simplemente pelear por ellos, y tenemos esta cosa extraña en la que adoptamos todo como familia, incluso cuando probablemente no sea una buena idea. Miró a Kaor con obvio afecto, como cuando adopté al señor Skeri aquí. Vino a capturarme. Pero ahora somos mejores amigos y se asegurará de que llegue sano y salvo a casa. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. ¿Capturarte? Victara repitió lentamente. Oh, sí, dijo Emma casualmente. Me dijo que era un cazador y que se suponía que debía traer un espécimen humano para que lo estudiaras, pero luego nos hicimos amigos, y los amigos no secuestran a otros. Eso sería de mala educación. Heitor sintió que todos los sistemas de armas en la cámara se activaban cuando los representantes del consejo de repente comprendieron exactamente cuán catastróficamente su plan había fracasado. Hazlo mejor, continuó Emma alegremente. Decidí venir a visitarte yo mismo. Nunca antes había visto un gobierno galáctico, y el señor Skeri dijo que eras realmente importante y probablemente muy inteligente. Aunque, debo decir, enviar a alguien a secuestrar a un niño parece una forma bastante tonta de aprender sobre los humanos. Podrías haberlo preguntado amablemente. Nos gusta compartir información con amigos. El silencio que siguió fue roto por lo que sonó sospechosamente como un lloriqueo del consejero Blackton. Pero no te preocupes, añadió Emma alegremente. No estoy enojado por todo el asunto del secuestro. Todo el mundo comete errores. Y el señor Skeri explicó que probablemente simplemente estabas asustado porque no entendías muy bien a los humanos. El miedo hace que la gente a veces haga cosas tontas. Asustado. La voz de Varo se quebró ligeramente. No le tenemos miedo a su especie. La expresión de Emma cambió a lo que Cator había aprendido a reconocer como su mirada de dispensar verdades incómodas. Era notablemente similar a la expresión de su padre cuando explicaba por qué ciertos enfoques de investigación estaban condenados al fracaso. Pero tienes miedo, dijo suavemente. Es por eso que enviaste al señor Skeri a capturar a uno de nosotros en lugar de simplemente pedir vernos. Es por eso que estás sentado tan lejos y haciendo preguntas sobre nuestras debilidades. Estás asustado porque somos diferentes y no sabes si vamos a ser amigos o enemigos. Saltó de los brazos de Héctor y caminó hacia el centro de la cámara. Su pequeña voz sonaba claramente en el repentino silencio. La cuestión es que no queremos ser enemigos de nadie. Queremos ser amigos de todos, incluso de los que dan miedo, como el señor Skeri. Pero también somos muy buenos protegiendo a nuestros amigos cuando alguien intenta lastimarlos. La voz de Emma mantuvo su alegre cadencia de niña de 8 años, pero algo en su postura había cambiado. Kior lo reconoció por su encuentro con los piratas. El momento en que un niño humano reveló la conciencia táctica que su especie había estado desarrollando durante milenios.
Entonces, esto es lo que probablemente sucederá, continuó Emma en tono conversacional. Mis padres me están buscando ahora mismo. Y cuando digo mis padres, me refiero a mis padres y a unos 10.000 de sus amigos más cercanos, porque así es como trabajamos los humanos. No solo protegemos a nuestros propios hijos. Protegemos a todos los niños y realmente no nos gusta cuando alguien intenta llevárselos. Los miembros del consejo comenzaban a verse genuinamente aterrorizados, lo que Emma aparentemente notó porque su expresión inmediatamente se suavizó con preocupación. Pero bueno, está bien porque estoy aquí y estoy a salvo y el señor Scary me cuidó muy bien. Entonces, cuando aparezcan mamá y papá, les explicaré que simplemente estabas confundido acerca de cómo hacerte amigo de los humanos y que todo estará bien. ¿Dónde aparecen?, susurró Bexar. Oh, probablemente en cualquier momento, dijo Emma alegremente. Papá es muy bueno rastreando y mamá es muy buena abriendo puertas que la gente no quiere que se abran. Además, trajeron a algunos amigos de los marines coloniales para ayudar con la búsqueda. Como convocadas por sus palabras, las alarmas de proximidad de Chamers comenzaron a sonar con el tipo de urgencia normalmente reservada para las ojivas antimateria entrantes. Atención, Consejo Galáctico, llegó una voz por el sistema de comunicación, hablando en el tipo de tono tranquilo y profesional que sugería un entrenamiento militar extenso y absolutamente ninguna paciencia para tonterías. Este es el coronel Marcus Rodríguez de las Fuerzas Coloniales Terran. Tienes algo que nos pertenece. Nos gustaría recuperarlo. Emma sonrió con orgullo. Ese es mi papá. Probablemente también trajo a mamá. Ella es la que estará eludiendo tus sistemas de seguridad ahora mismo. Las luces parpadearon cuando algo muy poderoso interactuó con el núcleo de la computadora principal de la estación. Te encontré, niña. Llegó otra voz. Este llevaba el tipo de calidez afectuosa que de alguna manera hacía que la demostración casual de superioridad técnica fuera aún más aterradora. Mamá viene a buscarte. Hola mamá. Emma gritó alegremente. Estoy bien. Hice amigos. Kior observó cómo el organismo gobernante más poderoso de la galaxia llegaba a la conclusión colectiva de que no habían capturado a un niño humano para estudiarlo. Habían secuestrado accidentalmente a la hija de dos de los humanos más peligrosos del espacio. Y esos humanos acababan de llegar con lo que parecía ser una porción significativa del ejército Terran para recogerla. Emma, cariño, llegó la voz de su padre, ahora mucho más cerca y acompañada por el sonido de los blastes siendo sistemáticamente evitados. ¿Estás herido? No. El señor Scary me cuidó muy bien. Y aprendí muchas cosas interesantes sobre política galáctica. Las puertas de la cámara, que se suponía eran inexpugnables, se abrieron con un suave silbido. Lo que pasó fue la primera mirada de Kawaii Tor a los humanos adultos en su elemento natural, y fue genuinamente educativo. El coronel Rodríguez era alto, tranquilo y se movía con el tipo de precisión fluida que sugería que probablemente podría desmontar toda la cámara con sus propias manos si fuera necesario. La doctora Rodríguez era más baja, pero se comportaba con el tipo de confianza y competencia que dejaba claro que podía reconstruir cualquier cosa que su marido desmantelara, probablemente mientras estaba bajo fuego. Detrás de ellos, visible a través de la puerta abierta, se encontraba lo que parecía ser una porción significativa de los marines coloniales Terran. Todos parecían estar teniendo un día perfectamente agradable y estarían encantados de demostrar diversas aplicaciones creativas de hardware militar si fuera necesario. Emma, dijo la doctora Rodríguez, con la voz llena de alivio mientras abrazaba a su hija. Estábamos muy preocupados. Lo siento, mamá. No era mi intención perderme, pero mira, hice un nuevo amigo. Emma hizo un gesto con orgullo hacia Kaitor, quien de repente se encontró siendo evaluado por dos pares de ojos humanos muy inteligentes y protectores. Usted debe ser el cazarrecompensas, dijo el coronel Rodríguez, su tono perfectamente educado y absolutamente aterrador. Gracias por mantener a nuestra hija a salvo. Lo fue, comenzó Kaitor, luego se detuvo. ¿Cómo les explicas a unos padres armados que originalmente tenías la intención de secuestrar a su hijo? Fue un honor para mí.
El doctor Rodríguez lo estudió con el tipo de mirada analítica que probablemente hacía que los especímenes extraterrestres sintieran como si estuvieran siendo catalogados. Emma dice, ahora sois amigos. Tiene una capacidad notable para formar vínculos sociales, logró decir Cator. Esa es nuestra chica, dijo con orgullo el coronel Rodríguez. Hace amigos donde quiera que vaya. Se volvió para dirigirse al consejo y su sonrisa era del tipo que sugería una amplia experiencia en negociaciones en las que el fracaso no era una opción. Entonces, dijo amablemente, entiendo que hubo cierta confusión sobre cómo establecer contacto diplomático con la humanidad. Emma, ¿por qué no les cuentas a mamá y papá lo que pasó? Lo que siguió fue quizás la sesión informativa diplomáticamente más devastadora en la historia galáctica, impartida por un niño de 8 años que logró que las acciones del Consejo pareciera menos un acto de guerra y más el tipo de malentendido social que ocurría cuando la gente no sabía cómo pedir ayuda adecuadamente. Cuando Emma terminó de explicar, los miembros del Consejo parecían estar contemplando los beneficios de la extinción voluntaria. Bueno, dijo el doctor Rodríguez cuando Emma terminó. Parece que simplemente hubo un problema de comunicación que se soluciona fácilmente. Muy fácilmente, coincidió el coronel Rodríguez. Siempre estamos felices de hablar con nuevos vecinos. La palabra vecinos de alguna manera logró sonar amistosa y siniestra. De hecho, continuó el doctor Rodríguez, creo que este podría ser el comienzo de una hermosa amistad. Emma te ha hablado de la cultura humana y has compartido tu estructura de gobierno con ella. Así es exactamente como comienzan las buenas relaciones. Por supuesto, añadió el coronel Rodríguez, las buenas relaciones se basan en el respeto y la comprensión mutuos. Emma mencionó que sentías curiosidad por las capacidades humanas. La amenaza flotaba en el aire como una espada hecha de cortesía y violencia apenas contenida. Tal vez, logró Victara, podríamos organizar intercambios diplomáticos más formales con los protocolos adecuados. Eso suena maravilloso, dijo Emma alegremente. Podría ayudar. Soy muy bueno presentándonos a las personas. Icat se dio cuenta de que así fue como la galaxia aprendió que los humanos no conquistaban civilizaciones, sino que las adoptaban. Y una vez que eras parte de una familia humana, herir a cualquier miembro de esa familia significaba tener que lidiar con todos ellos. Mientras la familia Rodríguez se preparaba para irse, Emma se volvió para saludar a los miembros del consejo que habían intentado secuestrarla. Adiós a todos. Gracias por permitirme visitarlos. El señor Skerry tiene mi información de contacto si desean programar citas para jugar. El consejo observó en silencio atónito como la familia más peligrosa de la galaxia partía, dejando atrás una cámara llena de seres que apenas comenzaban a comprender que la era de la civilización galáctica, tal como la conocían, había terminado. La humanidad no había invadido su galaxia. La humanidad acababa de mudarse al vecindario y eran muy buenos vecinos.